Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alejandro Pachilia y en nombre de la Casa de Rusia en Buenos Aires les doy las bienvenidas. Agradezco vuestra presencia, agradecer las personalidades que hoy van a estar en el panel, decirles también que en el marco del ciclo Rusia-Argentina en un mundo multipolar que venimos desarrollando en estos años, hoy llevaremos adelante la conferencia Conflicto en Ucrania, Orígenes y Actualidad. Decirles también que estamos transcurriendo en este año los 140 años del establecimiento oficial de las relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, Rusia y Argentina. Fue allá por el 22 de octubre de 1885 donde se establecieron las relaciones bilaterales oficiales. En ese momento, en la Argentina gobernaba el presidente Julio Argentino Roca, y en Rusia, en el imperio, en ese momento de Rusia, estaba el zar Alejandro III. Antes de continuar, le voy a ceder la palabra a la directora de la Casa de Rusia, Dina Oyun. Товарищ. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно принимать вас в нашем русском доме. Estimados participantes de la conferencia, damas y caballeros, ante todo deseo expresar mi gratitud de nombre de la Casa Rusa a Alejandro Pachilia para sus esfuerzos para organizar esta conferencia muy importante y sin duda actual, dedicada a un tema que preocupa ahora al mundo entero. Ucrania, la crisis de Ucrania, los orígenes y actualidad. En nombre de la Casa Rusa quisiera subrayar que nuestra misión consiste en el desarrollo de vínculos humanitarios y culturales, en la promoción de la verdad histórica, en el fortalecimiento del entendimiento mutuo entre los pueblos. Precisamente desde esta posición buscamos contribuir a un análisis objetivo e imparcial de cuestiones internacionales tan complejas. Como es sabido, el 24 de febrero de 2022, Rusia se vio obligada a iniciar una operación militar especial en Ucrania. Esta decisión fue el resultado de muchos años de ignorar por parte de Occidente y de las autoridades de Kiev las legítimas exigencias de Rusia para garantizar la seguridad de sus fronteras y poner fin a la discriminación de la población rusoparlante en el territorio ucraniano, especialmente en la región de Donbass. Las causas del conflicto se remontan al año 2014, cuando, como consecuencia de un golpe de Estado en Kiev, llegaron al poder fuerzas orientadas hacia el nacionalismo radical y con una retórica abiertamente antirrusa. Tras los acontecimientos de Maidán comenzó un enfrentamiento armado en el este de Ucrania, donde millones de personas, en su mayoría rusoparlantes, se negaron a reconocer al nuevo gobierno, temiendo persecuciones, la pérdida de sus derechos y la destrucción de su identidad. Durante 8 años, Rusia hizo llamadas constantes a una solución pacífica del conflicto mediante la implementación de los acuerdos de Minsk, aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, dichos acuerdos fueron en la práctica saboteados por las autoridades ucranianas con el beneplácito de Occidente. Además, Ucrania intensificó su rearme y aumentó su actividad militar en las fronteras de Donbass, amenazando la vida de la población civil. El objetivo de la operación militar especial es proteger a la población del Donbass, desmilitarizar y desnazificar Ucrania, así como garantizar la seguridad de la propia Rusia. Se trata de medidas forzadas, orientadas a evitar una escalada aún mayor del conflicto.
que podría haber desembocado en una catástrofe global. Hoy no solo enfrentamos acciones militares, sino también una guerra informativa sin precedentes. Rusia y todo lo relacionado con lo ruso están siendo sistemáticamente discriminados en los medios de comunicación, en la cultura, el deporte y la educación. El mundo ruso, su historia y sus valores están siendo demonizados, lo cual genera una profunda preocupación. En estas condiciones es más importante que nunca decir la verdad, dar la oportunidad de escuchar puntos de vista alternativos, fomentar el diálogo y no incitar a la histeria colectiva. La Casa Rusa en Buenos Aires continúa cumpliendo con su misión humanitaria. Estamos abiertos a la cooperación, al diálogo, al intercambio de ideas. Creemos firmemente que solo a través del respeto mutuo y la búsqueda de la verdad puede lograrse una paz auténtica. Gracias por su atención. Bueno, continuamos. Como dije antes, esto es parte del ciclo Rusia-Argentina en un mundo multipolar, que lo venimos desarrollando en estos últimos años, que como toda tesis tiene objetivos centrales y objetivos específicos. Los objetivos generales que tenemos en el marco de este ciclo Rusia-Argentina en un mundo multipolar el primero es, por supuesto, profundizar las relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, o Rusia y Argentina. Otro de los objetivos generales es promover la visión internacional en el sistema internacional, humildemente, ¿no? Desde acá, también contribuyendo a eso. Y así también tenemos objetivos específicos, que es la de profundizar o promover las diferentes áreas en las cuales se puede profundizar esta relación entre Argentina y Rusia, como así también abordar los diferentes temas de la geopolítica mundial y regional, ¿no es cierto? La conferencia de hoy lleva como título, como dije antes también, Conflicto en Ucrania, Orígenes y Actualidad. El objetivo fundamental de la conferencia va a ser analizar la situación internacional que está pasando en estos momentos en Ucrania, como así también identificar a los diferentes actores que están circundando este tema del conflicto, ¿no es cierto? Así que esos serían los objetivos fundamentales y específicos de esta conferencia. Si bien por ahí vamos a repetir o vamos a decir algunas reflexiones que ya están dadas, ¿no es cierto? Con esto no estoy desmereciendo el trabajo de los expositores ni el de nadie, ¿no es cierto? Simplemente uno viene acá, en este caso a los expositores, ¿no? Y al público presente también, ¿no? Para reflexionar y debatir sobre estas cuestiones. Así que sin más, le voy a ceder la palabra a Cristian Lamesa. Cristian es analista, consultor y escritor en todo lo que tenga que ver con respecto a la geopolítica o a la política internacional y regional también. Cristian, no me detengo tanto en tu currículum porque es vasto, es muy vasto tu currículum, porque así también fuiste candidato a mejor educador allá por el año 2023, corregime si no fue así, por la Sociedad Rusa Conocimiento. Felicitaciones también por eso, Cristian. Sí, el año pasado. El año pasado también. El año pasado así que lo escuchamos a Cristian. Cristian, la mesa con ustedes. Bueno, primero, buenas noches. Muchísimas gracias a la señora directora de la Casa de Rusia por esta invitación, a Alejandro, que es un gran amigo, y me siento muy distinguido de estar
junto a estos colegas y a este público. Y yo siempre digo, cuando estoy en Rusia me siento en casa, y si estoy en la casa de Rusia, bueno, doblemente. Así que vamos a tratar de ser breves, vamos a lo que preparé como si fuese una especie de línea de tiempo imaginaria, vamos a pensarla en nuestras cabezas, para tratar de entender qué nos llevó, cuál fue la sucesión de acontecimientos que llevaron al conflicto de hoy en Ucrania. Porque para la propaganda occidental, antirrusa, chabacana, que nos muestran cotidianamente, esto es simplemente que un día Putin, que es malo, malo, malísimo, un día se levantó de muy mal humor y dijo, a ver qué país puedo invadir, voy a violar la soberanía de un Estado, basándome en la Carta de las Naciones Unidas, por donde todos sabemos, pero es un poco más complejo que eso, la situación y la realidad. Y lo que condujo a la operación militar especial es ni más ni menos que una sucesión de acosos que sufrió Rusia, la Unión Soviética, desde hace bastantes décadas. Y de eso se va a tratar esta especie de línea de tiempo que yo imaginé para entender el origen de este conflicto. Pensemos primero que la Unión Soviética y los Estados Unidos fueron aliados en la derrota del nazismo, ¿no? El mayor sacrificio sin duda lo puso la Unión Soviética, con 27 millones de muertos. El 80% del esfuerzo militar nazi fue destruido en tierra soviética y en la ofensiva que llevó a que ese régimen abominable tuviera su fin en el mismo Berlín, cuando el Ejército Rojo logra derrotar a esta fuerza del mal. Y realmente los Estados Unidos de Roosevelt eran sinceros aliados y amigos de la Unión Soviética, a pesar de lo que algunos tratan de cambiar la historia y de reescribirla. Y justamente las Naciones Unidas las piensan Stalin y Roosevelt desde un lugar de aliados garantizando la paz mundial. Desgraciadamente sabemos que Roosevelt muere en ejercicio de su cuarto mandato consecutivo y merced a maniobras del ala más conservadora del Partido Demócrata se le impone un vicepresidente que fue Harry Truman, quien sube a la presidencia una vez muerto Roosevelt, y que era todo lo contrario a Franklin Roosevelt. Hubiese sido deseable que el vicepresidente fuese Henry Wallace, pero eso ya sería otra historia. También voy a tratar hay muchas cosas que voy a decir que solo ellas requerirían una charla aparte, así que por ahí les recomiendo, por el interés de ustedes, si pueden tomar notas y después profundizar, porque voy a tratar de ser breve. Entonces, pasamos a una situación en la cual los dos principales aliados que vencieron al nazismo, de repente, merced a este miserable de Harry Truman, se convierte en un enemigo declarado de la Unión Soviética, los Estados Unidos, con esa política que lleva adelante en la Guerra Fría y concretamente con la fundación de la OTAN. Una organización fundada en 1949, el 4 de abril, que en sus inicios congregó a 12 países, entre ellos Italia, uno de los países centrales del eje que causó 27 millones de muertos en la Unión Soviética: Japón, Italia, Alemania. Italia, uno de los fundadores de la OTAN. Creo que esto ya por sí solo pudo haber sido tomado como una agresión por parte de la Unión Soviética. Bueno, y aparte, pensando que muchas de las cosas que se acordaron en Yalta, en esa cumbre que se dio en esa hermosa ciudad rusa que tuve la fortuna de conocer, fueron incumplidos por los occidentales, no así por la Unión Soviética, como por ejemplo la derrota del militarismo japonés es debido a la operación Tormenta de Agosto, no a las bombas atómicas como cuenta la propaganda occidental, pero eso daría para otra charla. Digo, cumpliendo con el plazo de 3 meses después de derrotada la Alemania nazi en Europa, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón y lo expulsa de China y de Corea.
Y hay otro hecho curioso en esta línea de tiempo, y es la creación de la República Federal Alemana. La República Federal Alemana se crea el 23 de mayo de 1949. ¿Y por qué cito este hecho? Porque, de hecho, Alemania, tal es una charla que se tuvo entre Roosevelt y Stalin nuevamente, habían llegado al acuerdo de que Alemania debía ser dividido en varios países. Porque teníamos la experiencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades que causó contra el pueblo soviético, y lo más lógico era que Alemania dejara de existir y fuese separada en varios países. A esto se opuso Churchill con una serie de argumentos que tenían que ver con que se iba a dificultar más el triunfo. Hay que recordar que Yalta fue antes de la derrota final alemana, y fíjense como muy por el contrario a lo que había sido pensado, se unifican las tres zonas de ocupación de Alemania, creando la República Federal Alemana. País que causó 27 millones de muertos en la Unión Soviética. A este hecho, la Unión Soviética responde con la creación de la República Democrática Alemana, tan solo unos meses después, en 1949. Y acá hay que citar otro hecho que nos marca cómo yo considero, viendo la realidad actual, viendo declaraciones del ministro de Defensa Pistorius y de Adolf Merz, no me equivoqué, para mí es Adolf, no Friedrich Merz, el canciller alemán actual, llego a la conclusión que no fue suficientemente desnazificada Alemania, sin lugar a dudas. Y fue tan magnánima la Unión Soviética en el triunfo frente a Alemania que hay un episodio que se llama la Nota de Stalin. El 10 de marzo de 1952, ante perspectivas claras, ya fundada la República Federal Alemana, y ante perspectivas claras que ponían las alarmas sobre la invitación a Alemania a formar parte de la OTAN, Stalin generosamente ofrece la reunificación alemana. La reunificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental, con una serie de condiciones que tenían que ver, por supuesto, con la neutralidad del país, no sumarse a ningún bloque militar, podía tener derecho a un ejército propio con un número limitado y a la producción de municiones para abastecerlo. Era un trato bastante generoso al cual se opuso Occidente. Esta nota se hizo llegar, esta nota diplomática, a través de Andrei Gromyko, si no me equivoco, canciller soviético por aquel entonces, a los liderazgos francés, americano y británico. Esto fue rechazado, y fue rechazado tajantemente también por Konrad Adenauer. O sea, digo, después a fines de los 80 ese fervor por la reunificación alemana, pero en el 52 Stalin había ofrecido esto simplemente con condiciones que tenían que ver con garantizarnos una Alemania neutral. Bueno, Konrad Adenauer se opuso fervientemente, canciller, que es considerado una celebridad por muchos comparados a los actuales, una celebridad sin lugar a dudas, pero este hombre tenía asesores que habían sido jerarcas del ejército nazi en la Alemania Federal. Por eso, no fue evidentemente desnazificado. Otro hito que me parece que marca también esta burla tremenda a la Unión Soviética, con una historia de tanto dolor. Hay que recordar que 1 de cada 7 soviéticos murieron en la guerra. 1 de cada 7. Estadounidenses, 1 de cada 320. Esos son los números. El 6 de mayo de 1955, 3 días antes del 10º aniversario de la victoria sobre el nazismo, se invita y se integra oficialmente a Alemania Federal a la OTAN. ¿Qué es eso? ¿No es una provocación? Al país que costó 27 millones de muertos soviéticos lo integran en una alianza militar hecha específicamente contra la Unión Soviética.
Entonces, lo que está pasando hoy en Ucrania tiene una larga historia y la OTAN es un protagonista central. Recién a este hecho, no a la creación de la OTAN, recién a esta provocación, la Unión Soviética contesta con la creación del Pacto de Varsovia, a la alianza militar espejo contraria a la OTAN. Y acá muy brevemente tengo que decir que hay que tener mucho cuidado porque hay gente que le lava la cara a la OTAN y desde, entre comillas, la derecha o la izquierda a nivel mundial. Hay una persona que seguramente la mayoría de ustedes conocen, que es Juan Carlos Monedero, muy célebre, ilustre. Esta persona, si ustedes googlean, Voz Populi es un medio de difusión español, googleen Monedero, OTAN, Voz Populi. En un artículo en ese medio dice que para lavarle la cara a la OTAN sin lugar a duda, una vez comenzada la operación militar especial, justifica la creación de la OTAN diciendo que bueno, la OTAN se tuvo que crear como una respuesta a la creación del Pacto de Varsovia. Que alguien en esta sala me explique cómo algo creado en el 49 le responde a algo creado en el 55. Si eso no es para lavarle la cara a la OTAN, difícilmente se... aparte, en esa misma nota dice que la OTAN tuvo que convertirse en una alianza ofensiva tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Está bien, los bombardeos a Serbia fueron un paseo, un picnic. No fue una acción agresiva contra un país y contra la población civil de un país como Serbia, dicho sea de paso, hermanos de Rusia, también una provocación velada a Rusia en ese entonces. Así que bueno. Y como si todo esto fuese poco, después de la reunificación alemana que le prometieron a la Unión Soviética, con un liderazgo realmente deplorable, Gorbachov, realmente una persona que creo que está entre la gente que con más bronca recuerda el pueblo ruso. Esa Unión Soviética se dejó engañar ante la promesa de que no iba a extenderse la OTAN ni una pulgada hacia el este. Y no hizo otra cosa que justamente esa expansión a partir especialmente en el 99, cuando incorpora a Hungría, Polonia y a la República Checa. Países que habían formado parte del Pacto de Varsovia. Hay que recordar que también Alemania Oriental, al reunificarse, por supuesto, pasa a ser también parte de la OTAN. Y en 2004 ya las cosas pasan de castaño oscuro, como solemos decir, cuando incorpora 7 países más, 3 de ellos los famosos países bálticos, países que formaron parte de la Unión Soviética. Hay que recordar acá la crisis tremenda que causó el tema de los misiles en Cuba en la década del 60, comienzo de la década del 60, y cómo reaccionó Estados Unidos ante una amenaza que en realidad era respuesta a los misiles estadounidenses en Turquía e Italia. Pero digo, esta amenaza tan concreta para la Federación Rusa, para la Unión Soviética antes, hay que ver cómo la respondió y cómo la respondería los Estados Unidos. Acá también voy a hacer voy a contar una cosa, y es que esto que yo mencionaba sobre el resultado tremendo y el costo que representó la Segunda Guerra Mundial para Rusia, para la Unión Soviética, para todo el pueblo soviético, la historia de sufrimiento que lleva con una Primera Guerra Mundial, una guerra civil tremenda también. Este sufrimiento y estas amenazas para el pueblo ruso no son algo abstracto, es algo real, es algo concreto. No hay familia rusa que no tenga un abuelo, un tío abuelo, un padre, un hermano, un tío que no haya muerto, que no haya sido parte de la Gran Guerra Patria, que no haya... o sea, es algo cercano. Esto no es una cuestión de son paranoicos, no se imagina, no, es algo bien concreto y tiene motivos para velar por su seguridad. Y
en esta cadena de provocaciones hay que recordar, en Ucrania concretamente, el fraude electoral que se hace en 2004. 2004, no 2014, 2004, cuando se le roban las elecciones a Víktor Yanukovych. Cuando ese payaso, marioneta de Occidente, Víktor Yushchenko, promueve esa revolución de color, se promueve esa desestabilización en la cual se va a una tercera vuelta electoral, una locura en toda regla. Y paradójicamente e irónicamente, Víktor Yanukovych, en un reportaje de hace algún poco tiempo atrás, dijo que él no siguió impugnando, no siguió resistiéndose a esa situación porque quería evitar un baño de sangre. Baño de sangre que finalmente sí ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando ganan las elecciones ya es imposible hacerle otro fraude, y ganan las elecciones en 2010, y acá hay que decir algo. Víktor Yushchenko en las elecciones de 2010 no llega a un 5% de votos favorables, con lo cual no solo debe haber hecho un horrible gobierno en el cual se le dio el título de héroe de Ucrania a Stepan Bandera, criminal que ustedes conocerán, criminal cómplice del nazismo, sino que evidentemente no debe haber hecho demasiado buen gobierno este pro-occidental para sacar, siendo presidente, el 5% de los votos. Pero bueno, y en la conferencia de seguridad de Múnich, ya vamos cerrando, en 2007 el presidente Vladimir Putin da un discurso memorable que seguramente todos ustedes han escuchado y los que no se los recomiendo, donde creo que hace la última apelación sincera y de corazón, porque el presidente Putin desde el primer momento quiso ser un socio y un aliado y un amigo de Occidente. Cuando es el atentado a las Torres Gemelas, es el primer mandatario de todo el mundo que se comunica con George Bush hijo, para darle su solidaridad y ponerse a disposición de los Estados Unidos. Y en esa conferencia de seguridad de Múnich en 2007, donde ya los bálticos se habían sumado a la OTAN y ya no cabían más provocaciones, creo que hace la última apelación en la cual dice claramente que este orden unipolar no es justo, que no puede ser más tolerado, que Rusia tiene algo que decir, que no puede ser más acosado y rodeado, que no tiene justificación todo el despliegue que hacen ante un país que no hacía más que mostrarse como un amigo de Occidente. A pesar de eso, de esas palabras, en 2008, con el patán degenerado de Saakashvili, intentan una limpieza étnica contra la población de Osetia del Sur y de Abjasia. En esa guerra de 5 días que triunfa y detiene esta acción por parte de Georgia, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. También con el intento de incorporar a la OTAN a Georgia y a Ucrania en 2008. O sea que fíjense cómo van subiendo la cuenta. Y por supuesto que sabemos que finalmente en 2014 se hace ese golpe de Estado contra Víktor Yanukovych, apañado y financiado por la Unión Europea, por ese ser asqueroso que es Victoria Nuland, con sus famosas rosquillas, repartiéndole a los terroristas en el Maidán, y con un costo de $5.000 millones, confesado por ella misma, que fue lo que les costó esto. Y acá voy a hacer una breve pausa para pedirle a los amigos de aquí de la Casa de Rusia si podemos ver un video que mandé, que creo que va a ser muy interesante. Está en inglés, está subtitulado en castellano, y es una entrevista que le hacen a George Soros. Creo que todos conocemos a ese otro patán, y dice unas cosas bien interesantes el 25 de mayo de 2014. Ahí, cuando quieran, podemos ver el video, por favor. George Soros has made one of the world's great fortunes betting on global trends. And he's deeply troubled by events and political trends in Ukraine specifically, but Europe more broadly. He's just back from the region, and he joins me to talk about what he saw, what he thinks,
and where he's putting his money. George Soros, pleasure to have you on. Same here. First on Ukraine, one of the things that many people recognized about you was that you, during the revolutions of 1989, funded a lot of dissident activity, civil society groups in Eastern Europe, in Poland, the Czech Republic. Are you doing similar things in Ukraine? Well, I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of Russia. And the foundation has been functioning ever since. And it played an important part in events now. Do you think Ukraine will be able to assert a kind of independence from Russia and an alignment with the West, not a specific alignment as in NATO, but a kind of orientation toward the West, or will the Russians always stop them? No, Putin will try to destabilize Ukraine, but the Ukrainians, the large majority of Ukrainians, are determined to be independent of Russia. It won't be easy because Putin has staked his regime on destabilizing Ukraine because it's a threat to his regime in Russia. If you have freedom, free media and so on, and a flourishing economy, that would make his regime unsustainable. He accuses the Ukrainians of being anti-Semitic, of their being full of anti-Semitic fascists. You operate in Ukraine, you're of Jewish origin. Have you detected virulent anti-Semitism in Ukraine? Well, anti-Semitism is part of the DNA of that part of the world, so there is anti-Semitism. Bueno, a ver, ¿qué me parece muy interesante de este video? Lo que este tipo, lo que esta basura se vanagloria el 25 de mayo de 2014 es de un golpe de Estado contra un gobierno constitucional y democráticamente electo, el de Víktor Yanukovych. Él habla de Putin desestabilizando Ucrania. Él reconoce que pagó cuantiosos fondos de dinero para desestabilizar Ucrania y hacer un golpe de Estado. Se vanagloria de una guerra civil que ya había comenzado, aparte de un golpe de Estado sangriento, del bombardeo a civiles, de la masacre de la Casa de los Sindicatos el 2 de mayo de ese año, apenas 23 días antes. Ese atorrante, esa basura, y perdónenme el vocabulario, ese asesino que con sus ONG le llena los bolsillos a muchas organizaciones que dicen trabajar por la buena gobernanza, que cuestionan a gobiernos como el de Vladimir Putin, que trabaja por el bien de su pueblo, que desestabilizan gobiernos en todo el mundo. Ese personaje es el enemigo, es a lo que se está enfrentando Rusia, es a lo que se enfrenta el mundo multipolar, porque no es casualidad que para esta atorrante sus enemigos sean Putin, sean Xi Jinping, sea Víctor Orbán, sean todos los que se oponen a las ONGs, a estas ONGs políticas y manipuladoras. Y curiosamente también Donald Trump, que yo no tengo dudas que busca la paz con Rusia. Entonces, con esto voy cerrando. Me parece interesante ponerle cara a este poder globalista, a este poder que busca afianzar y perpetuar ese orden unipolar que ya no existe, y para lograr su fin no dudan en ponernos al borde de una tercera guerra mundial que sería nuclear. Y para cerrar, y ya darle paso a los colegas que van a hablar sin duda de la actualidad del conflicto en Ucrania, quiero recordar que la Federación Rusa, en los acuerdos de Minsk, que muy bien mencionaba la señora directora, lo respetó a rajatablas, no reconociendo la independencia de las repúblicas populares del Donbass, respetando a rajatablas todo lo que se había comprometido, y no así Francia y Alemania, que eran garantes, y que Hollande y Merkel reconocieron en entrevistas televisivas que había sido todo un ardid esos acuerdos de Minsk para armar a Ucrania contra Rusia en esta guerra que estaban preparando. Un engaño pasándose, sabemos por dónde, lo que es los compromisos internacionales.
de los cuales Rusia siempre respetó, repito, a rajatabla. Y recién el 22 de febrero de 2022 reconoce la independencia de las repúblicas del Donbass, porque la propaganda nos cuenta que unos días antes, el 16 de febrero, se había iniciado una ofensiva masiva de bombardeos que iba a ser el preludio de una limpieza étnica y de una campaña militar de Ucrania contra el pueblo del Donbass. Y a eso es a lo que tuvo que responder Rusia, iniciando la operación militar 2 días después, el 24 de febrero. Gracias. Gracias, Cristian. Escuchándolos, reafirmo más siempre que nos manejamos con un eje que es fundamental generalmente en las conferencias, que es el eje que desde el presente vamos al pasado, después volvemos al presente y de ahí miramos el futuro, ¿cierto? Todas estas reflexiones que nos han acercado Matías, tanto Matías como Cristian, ¿no es cierto? Todas esas cosas que uno, ya sea en la academia o leyendo algunos libros, los ha visto, los ha escuchado y los ha leído, ¿no? También inclusive hasta el general de Gaulle planteó en algún momento la Europa del Atlántico a los Urales, decía también. Pero bueno, esas cosas quedaron de lado y después se formó lo que ya estaba, que era la OTAN, ¿no es cierto?, allá por el 4 de abril de 1949, como bien lo describió acá Cristian. OTAN que, desde mi punto de vista, y acá me tomo un minuto nada más decir, que generalmente siempre fue, más que una organización defensiva, fue una organización para controlar, según mi punto de vista, ¿no? De control, ¿no? De control más allá interno, ¿no es cierto?, porque certifica que Cristian Lamesa ha participado como disertante en la conferencia Conflicto en Ucrania. Se certifica que Alejandro Laurnagaray de Urquiza ha participado como disertante. El certificado va a Rubén Dario Guzzetti. Y nuestro querido, muy querido, Alejandro Pachila. Muchas gracias. Gracias a ustedes.